Muy, pero muy buenos días, amados. Que el Señor les continúe guiando y bendiciendo en este nuevo día. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder abrir su palabra, de poder escudriñarla, de poder conocer más al Señor. Y bueno, vamos a seguir meditando en el libro de Génesis y conociendo esta primera generación que vino después de Adán y Eva. Y vamos a ver algunas características de estos primeros dos personajes que nos nombra la palabra aquí en Génesis capítulo 4. Veníamos hablando de Caín y Abel y vamos a continuar analizando algunos aspectos, algunas cosas que la Biblia nos menciona acerca de ellos. Acompáñenme a orar y ya comenzamos. Padre amado, a ti damos las gracias por la bendición de poderte conocer, por la bendición de tu palabra en nuestras vidas, porque nos la has dejado para escudriñarla y saber que allí tenemos la vida eterna conociéndote a ti, nuestro único y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honor y por quien podemos acercarnos ante ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 4 tenemos esta primera generación. Y algo que caracteriza a esta primera generación, a Caín y Abel y a todos los descendientes que nacieron a partir de ese momento, que nos incluiría a cada uno de nosotros, es que nacimos fuera del huerto de Edén. Nacimos fuera de la comunión con Dios y al igual que ellos, adoptamos una condición que nos heredaron nuestros padres. Y es una condición de pecado. Es una condición de que nacimos muertos y de que nacimos separados de la comunión con Dios. Caín y Abel nacieron de esa manera y cada una de las generaciones siguientes también adoptamos esa condición. Pero Dios no quiere que estemos en esa condición y hemos visto cuál es ese plan para Dios reconciliarnos y para que podamos volver a estrechar esos vínculos con el Señor. Vamos a continuar analizando la vida de Caín y Abel, entendiendo dos cosas. Lo primero es que cada uno de ellos tenía diversas profesiones. El uno era labrador, Caín era labrador, Abel era un pastor de ovejas. Y lo segundo es que cada uno de ellos se acercó a Dios. Cada uno de ellos llevó una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda es las acciones externas que nos muestran mucho de lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Notamos que Caín llevó, dice la palabra, del fruto de la tierra, verduras, no sé, remolacha, papa, uyama, una cantidad de cosas que él mismo había labrado, arado y producido y cosechado, muy seguramente. Pero en la Biblia también nos dice que Abel llevó de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y cada una de estas dos acciones nos muestra mucho de lo que había en el interior de cada uno de ellos. Vemos que también la Biblia nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 5, que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y notábamos el énfasis que nos hace la palabra de que mira a la persona y por ende también a su ofrenda. Y sé que muchas personas especulan mucho de estos pasajes, pero lo que Dios nos muestra aquí es que el corazón de Caín no se estaba acercando conforme Dios lo había establecido. Caín no le estaba creyendo a Dios. Por eso él dijo, yo voy a llevar cualquier cosa, yo voy a llevar esta ofrenda. Dios dijo que era de otra manera, pero pues no importa, no importa, yo voy a acercarme a Dios como yo pienso. Y Caín se acercó con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, con sus propias intenciones y no de acuerdo como Dios ya lo había establecido. Y miramos el resultado de todo esto, el versículo 5 de Génesis capítulo 4. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo que notamos aquí en otras versiones nos habla es que Caín se enojó mucho y su cara se le veía lo enojado que estaba tal vez con el ceño fruncido y un aspecto bien de enojo que se notaba en gran manera. ¿Y qué trajo todo esto? Y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia y cómo termina esto que acontece aquí en este momento. Entonces, ¿qué hace Dios? En medio de todo este enojo de Caín, vamos a aprender mucho del carácter divino. ¿Qué es lo que hace Dios al ver el enojo de Caín? Mira lo que hace en el siguiente versículo, versículo 6, dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Es impresionante el ver que Dios es quien toma la iniciativa y busca a Caín. Está viendo que tiene un enojo, está viendo su ceño fruncido, su mala actitud. ¿Y Dios qué dice? Dios pudo haberlo dejado, ay, Caín, ay, no importa lo que estás haciendo. Pero Dios se interesa
en la vida de Caín. Dios se interesa en tu vida, en nuestras vidas, y Dios toma la iniciativa para buscarnos, para llamar nuestra atención. Y mira lo que va a decir, versículo 6 después de los dos puntos, dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios hace preguntas. Y otra vez tenemos a Dios formulando este tipo de cuestionamientos. Lo vimos también actuando de la misma manera con Adán, allí en Génesis capítulo 3, y aquí lo tenemos efectuando también lo mismo. ¿Qué busca Dios con las preguntas? Y eso nos muestra mucho de su carácter. Dios quiere que apelar a nuestro razonamiento, apelar a nuestra conciencia, que Caín pensara, wow, lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Cuáles son mis malos pensamientos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy actuando? ¿Por qué me acerqué de esa manera? ¿Por qué estoy tan enojado? Y lo que pretendía Dios era que él meditara en esa pregunta, ¿por qué estás enojado? Y tal vez en nosotros sea algo que nos caracteriza. Muchas cosas nos enojan, muchas cosas nos llenan de ira, y espero que Dios nos haga esa pregunta. A mí me la hace. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás airado? Y espero que el Espíritu Santo, si tú eres creyente, si tú has confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, esa pregunta taladrará en tu interior y pregúntale y pídele a Dios que te muestre por qué esa es la causa de tu enojo. Para que sea como Caín, que tal vez la causa de ese enojo sea celos, sean envidias al ver la prosperidad del otro. Caín estaba enojado porque es que Dios miró a Abel con agrado y a mí no me miró con agrado. Pero alto, Caín, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú te acercaste a mí de la manera adecuada? Le preguntaría a Dios. ¿Cómo te estás acercando? ¿Tú estás con tus propias ideas, con tus propios pensamientos acercándote a mí? Y no me estás creyendo, no estás confiando en mí. Eso le diría Dios a Caín. Pero también a ti, ¿qué te contestaría? ¿Por qué estás enojado? ¿Sientes celos, sientes envidia al ver la condición, al ver la prosperidad de otro hermano, al ver la prosperidad aún del incrédulo? Como tal vez el salmista lo expresa en uno de sus bellos cánticos allí en el Antiguo Testamento. Dios tiene un trato individual con cada uno de nosotros y tiene grandes propósitos en medio de todos los que nos permite vivir. Pero esas preguntas querían llevar a Caín a que razonara, a que pensara acerca de su enojo. Y sigamos leyendo el versículo 7 de Génesis capítulo 4. Y nota que no solo Dios se queda con hacerle preguntas, sino también le va a hacer algo y le va a lanzar una advertencia. Dice el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, y en otra versión dice, bueno, Caín, si tú haces el bien, no podrías andar erguido totalmente, no serías aceptado. Pero cuidado, Caín, porque el pecado está ahí al acecho. Él te quiere dominar, pero tú debes gobernarlo, tú debes dominar sobre él, tú puedes vencer el pecado. Es lo que Dios le dice. Dios le hace una advertencia a Caín. Cuidado con ese enojo. Ya fuiste incrédulo al acercarte mal, fuiste orgulloso, fuiste soberbio, fuiste una persona escéptica también, no confiaste en mí, no confiaste en lo que yo había establecido. Y mira cómo te estás acercando y mira dónde te está llevando el pecado. Eso te va a consumir y te va a consumir más y te va a dominar, va a querer aplastarte. Pero alto, Caín. Y Dios le advierte. Vemos a un Dios que ya todo es misericordia buscando a Caín, pero también un Dios que ahora le advierte sobre su pecado y sobre dónde lo puede llevar, hasta dónde lo puede llevar ese pecado. Le dice, ojo, Caín, ojo, con mucho cuidado. Ahora, mucho que destacar aquí de Dios. Toma la iniciativa, lo busca, pero también le lanza una advertencia. Y esas advertencias para muchos es tomado como que, ah, si lo asumimos desde la perspectiva de un padre a un hijo, un padre que le advierte a su hijo, ten cuidado con esas amistades, hijo. Ten cuidado cómo administras tu tiempo. No pases tanto tiempo en las redes sociales. Hijo, cuidado con las drogas. Hijo, cuidado con esa situación. Y lanza advertencias. Hijo, no hagas lo mismo que yo hice. No cometas este mismo pecado. Y tal vez tengamos advertencias también de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Y las tenemos en la palabra. Tenemos su palabra escrita. ¿Cómo nosotros asumimos y tomamos esas advertencias? Tal vez de nuestro padre, ay, qué pereza, qué fastidio, ay, qué cantaleta tan tenaz, ay, qué feo. Y de parte de Dios, ay, no, pero es que Dios, ¿por qué no nos deja tal cosa? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
y sacamos excusas, cuestionamos todo lo que Él nos dice, pero lo que no nos damos cuenta es que en medio de las advertencias hay un Dios bueno, hay un Dios misericordioso, hay un Dios que quiere lo mejor para ti, hay un Dios que sabe el futuro, que conoce lo que viene y nos advierte. Podríamos pensar, imaginarnos que tú viajaras por carretera y te dieras cuenta que no hay ni una señal de tránsito, que no hay nada que te advierta que hay una curva peligrosa a 200 metros, que no hay nadie que te diga, ten cuidado aquí, mira tus frenos, conserva este límite de velocidad. Ese tipo de advertencias son para nuestro bien, son para nuestro cuidado. Pero tristemente a veces vemos por nuestra condición pecaminosa que todo esto es malo, que saben que quieren lo mejor para mí, que me quieren oprimir, que me quieren encasillar. Pero Dios lanza advertencias, nos da su ley porque es buena, es perfecta y porque es lo mejor que podemos tener en la vida, es andar dentro de la voluntad de Dios. Así que debemos saber a este Dios que lanza advertencias, que advierte a Caín como un Dios bueno, como un Dios benevolente. Pero nosotros no somos obligados por Dios. Dios lanzó advertencias, pero no obligó a Caín. Le dijo, tienes que hacer esto y si no, mira lo que te va. Ay, y si no, te voy a castigar. Y no. No, Dios le advirtió, cuidado, Caín. Ojo con lo que estás haciendo. Pero fue Caín finalmente quien tomó la decisión. ¿Qué decisión tomó? Miremos versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué triste la condición del pecado y miramos todo el proceso de Caín, comenzando por incredulidad, por no acercarse a Dios de la manera adecuada. Eso lo llevó a enojarse al ver que en Dios no le agradó la manera en que estaba él actuando. Adentro había orgullo, había soberbia, había altivez, había una autosuficiencia, había sus propias ideas. Y toda esta cosa lo llevó a celos, que los llevó a enojo, y los llevó a tener un semblante malo, a después planear y tener pensamientos malos hacia su hermano, ejecutar en malicia un plan para asesinarlo y finalmente consumó el acto llevándolo a un homicidio. Qué triste, y miramos toda esa cadena y toda esa espiral descendente de pecado que llevó a Caín a cometer homicidio contra su hermano Abel, por celos, envidia, enojo y una cantidad de pecados que notamos allí. Pero también es un aliciente para nosotros el ver el ejemplo de Caín, el ver a un Dios bueno que toma la iniciativa y nos busca, un Dios que está ahí dispuesto y que está diciéndonos también y advirtiéndonos acerca del pecado, acerca de los peligros del pecado, pero también un Dios que nos dice, yo te advierto, pero tú toma la decisión. Dios le advirtió a Caín, pero Caín tomó la decisión de dejarse llevar por el pecado, de dejarse dominar por él, y mira cómo terminó cometiendo un asesinato para con su hermano. Si tú has creído en Cristo, déjame decirte que Dios nos ha dado victoria sobre el pecado, que Dios ha dado la facultad y el poder a cada creyente para decir no al pecado por los méritos de Cristo en la cruz. Los méritos de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, podemos decir no a las tentaciones. Primera de Corintios 10:13 dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que hará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Podemos decir no al pecado, podemos decir no a las tentaciones, podemos frenar el pecado cuando los tenemos aquí en nuestra mente. Antes de consumar el acto, puedo tener argumentos bíblicos para decir, Señor, ayúdame, sé que esto es malo, déjame frenarlo. Lo dejo hasta aquí. Sé que estos pensamientos y esas cosas que quería decir estaban actuando en ira y en enojo. Señor, perdóname y freno mi pecado y no lo consumo en un acto final. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe a no seguir el ejemplo de Caín, a acercarnos en fe, a confiar en ese Dios bueno, a confiar en ese Dios que se interesa en nuestras vidas, que nos advierte, que nos busca, que nos ha dejado su palabra, pero que también nos ha dejado las herramientas para vencer el pecado. Padre, damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas en ella y bueno, por ese tiempo que nos has dado en meditar y conocer tu carácter bueno, tu carácter santo. Y ese Dios que se interesa en nuestras vidas y que quiere lo mejor para nosotros, que nos acerquemos en fe a ti, Padre. Oramos, dándote las gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Amamos hasta una próxima oportunidad, que el Señor les continúe diciendo. Chao.